Hubo muchos encontrones, a veces agradables, muchas veces nada de agradables. Él se enojaba mucho conmigo, otras veces no. Pero yo diría que dentro de todo un cierto respeto por mi trabajo. Y lo que sí es difícil vivir en Cuba, te tengo que decir. Picciarelli says he and his team tried National Assembly or the Supreme Court. ¿Cuántas veces tuviste oportunidad de hablar o entrevistar a Fidel Castro? Muchas veces estuve con él. ¿Qué podrías compartir con nosotros y con la audiencia de ese personaje que, independientemente de que te guste o no, tiene un lugar en América Latina y que es un mito, Fidel Castro? Yo conocí a Fidel Castro por primera vez en el 85, 86. Era mucho más joven en aquel entonces, Fidel. Parecía más alto, más fuerte. Y más mítico. Cuando en el 96, 97, cuando me mudé a Cuba, ya lo veía distinto, más avejentado, con menos fuerza. Sí, un hombre caballeroso, con una memoria impresionante, que me parece que vivía mucho en el pasado, muy astuto, cuando corresponde tratar una emergencia. Me parece que es un hombre que funciona mejor en términos políticos en el combate que en la vida cotidiana. Y me parece que no estaba tan al tanto de lo que le pasaba bajo sus propias narices en su propio país, como hacía falta. He escuchado decir que tus dos hijas nacieron entre bombas y guerras, y me da curiosidad saber cómo compatibilizaste un rol tan difícil como es el de la maternidad con el de una profesional que está exponiendo su vida para cumplir su tarea. Creo que fui muy inconsciente. Y he tenido mucha suerte, porque cuando mi primera hija tenía 7, 8 meses, me fui a la Guerra del Golfo. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué siento que es tan importante hacer esto? Ya después me tocaron situaciones peligrosas, pero cada vez me llamaba menos la atención la guerra y el combate, y más la política. Me tocó trabajar mucho en Colombia, donde, como sabes, hubo una guerra cruenta entre el narcotráfico durante la época de Pablo Escobar particularmente, y el gobierno, y los periodistas nos encontrábamos en el medio. Y estaba justamente embarazada con mi primera hija cuando me pusieron una bomba, el cartel de Medellín, que gracias por una cosa fructuosa se murieron otros y no yo. Después, cuando estuve embarazada con mi segunda hija, vivía en México. Y empezó la guerra de los zapatistas, que fue más sencillo relativamente, pero también hubo momentos en que estuvimos en peligro. ¿Cuánto puede ese deseo por la primicia o esa competencia que se genera entre pares para conocer una noticia? Me interesa ir corriendo para ver qué está pasando, y si llego primero, fantástico. Creo que ayuda mucho el estar siempre en la misma zona y conocer muy bien tu área, tus fuentes, tener una especie de instinto sobre qué va a pasar y cuándo puede suceder. ¿Quiénes son las figuras que más te impactaron o que más te gustó entrevistar? Para mí emblemático, y no es que me gustó, de hecho no me gustó nada, fue el general Noriega. Había salido a luz que él tenía no solamente acuerdos con el narcotráfico, con el cartel de Medellín, sino que también vendía secretos de Estado tanto a Cuba como a Estados Unidos. Un escándalo, y todo el mundo lo buscaba. Todas las cadenas de televisión llegaron a Panamá, y por mis fuentes descubro que estaba escondido más o menos escondido en una base militar donde había una capilla, y iban a hacer una misa para el Día del Padre. Yo me disfracé como supuesta esposa de un oficial de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Me puse el vestido más apretado, me pinté, me puse los aretes más tropicales que pude. No tengo mucha pinta, pero bueno, los tacones más altos, y ahí llegué en un taxi con una cartera y con un casete, que en aquel entonces usábamos casetes de este tamaño. Han cambiado las cosas, y lo metí en mi cartera. Y entré en un taxi y dije que iba a la misa, y me dejaron pasar. Y bueno, y ahí me topé con Noriega, y cuando él era muy mujeriego, entonces le gustaba coquetear. Y cuando empezó a coquetear con esta nueva que no conocía, me acerqué, y ahí le pedí la entrevista, y me rodearon todos los guardias con los fusiles para sacarme, pero como él me hablaba, y le convencí que me diera la entrevista. Y lo más divertido es que después le dije, bueno, muchas gracias, y ahora me puedes también prestar tu camarógrafo.
porque no me podría haber metido con camarógrafo. En tu desarrollo de carrera hay un punto de corte muy importante con la cadena norteamericana CNN, que es cuando la red nueva árabe te ofrece, Al Jazeera, ser la corresponsal para América Latina. ¿Por qué tomaste ese desafío y cómo llega a tus manos? Yo vivía en Cuba y sabía que Al Jazeera inglés tenía un proyecto por abrir un nuevo canal que iba a ser la competencia de CNN. De hecho, muchos de mis colegas de CNN ya se habían ido para allá. Después de un tiempo largo en Cuba, yo necesitaba un cambio. CNN no estaba muy apurado en sacarme, así que un día dije, bueno, voy a llamar a ver qué tal. Y me propusieron un trabajo interesante, que es el que tengo, y además irme a Sudamérica de nuevo. Argentina, Chile, y dije, esto es lo que estoy soñando, así que lo acepté. ¿Cómo describirías la cultura de este canal de noticias árabe, siendo incluso vos una periodista que de alguna manera representa el prototipo de mujer occidental? Hay una concepción de que Al Jazeera es un canal con una mirada árabe y no es así, por lo menos Al Jazeera en inglés, que es el canal para el cual trabajo yo. ¿Cómo ves la libertad de expresión en América Latina? Hay un creciente miedo hacia los medios. Quizás porque en una época se sintió que había una especie de conglomerado o monopolios que controlaban mucho la información en contra de gobiernos que tenían opiniones distintas y que les hacían la guerra. No digo que no haya sido en algunos casos, creo que ahora el péndulo se ha ido para el otro lado, demasiado a la defensiva, demasiado queriendo censurar o marginar medios que pueden ser críticos. Creo que se hacen un flaco favor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que te da ser mujer y periodista en el ámbito de la televisión? El ser mujer creo que es una ventaja, por lo menos en esta parte del mundo. Me acuerdo una vez llegó uno de los primeros ministros de Irán a Nicaragua y todas las mujeres teníamos que sentarnos o pararnos al fondo de la sala. Y una de las fotógrafas era mujer y se tenía que parar o acostar en primera fila. Cuando esta fotógrafa trató de hacer la foto, se levantó este hombre y se fue. Bueno, eso para darte un ejemplo de lo diferente y lo difícil que es. En cambio, en América Latina, muchas veces creen que las mujeres somos un poco tontas, no muy listas, y un poco bajan la guardia. Eso ha sido mi experiencia, los hombres, los políticos. Creen que tienen que ser caballerosos y aguantarte lo que no le aguantarían a un hombre en cuanto a las preguntas más duras. Disease, spread by an insect that breeds in the cracks of these mud homes. It's another real world record. As his military base to launch a... Nuestra Argentina se vio recientemente conmovida por la elección del que era cardenal primado de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco I. ¿Cómo esta situación prácticamente imprevisible o que muy pocos habían vislumbrado, crees que puede impactar a nuestro país y al mundo? Esto es un quiebre, un parteaguas, no solamente por la forma de ser del exobispo de Buenos Aires. Es un latinoamericano, es una persona, ya he dicho 1000 veces aquí, sencillo, pero de verdad, una persona que en carne propia ha llevado a cabo la opción por los pobres, que ha pasado mucho tiempo en las villas miserias, que conoce el problema de los adictos a las drogas, de las madres sin dinero, en fin, de todas las cosas más fuertes que pasan en el mundo, del tercer mundo. Y además no es de Roma, así que yo le deseo muchísima suerte. Me parece que es una persona que por su discurso va a hacer cambios muy necesarios, porque todos hemos visto el éxodo de fieles de la Iglesia Católica. Creo que hay mucha esperanza en este Papa. ¿Crees que el hecho de que haya argentinos, en el caso del Papa creo que no guarda una comparación directa con el de otros grandes figuras, pero como un Jorge Bergoglio, que empezó siendo un cura, o como Máxima, que va a ser la reina de Holanda, una figura en el deporte tan talentosa como puede ser la de Messi, ¿son fuente de inspiración para los argentinos? No sé, lo de Máxima no creo que tanto. Yo creo que en el mundo se le ve más como la reina de Holanda y resulta que es argentina, pero no creo que eso tenga tanto impacto.
Todo el mundo sabe que Messi es argentino, pero tampoco creo que el Papa sí. De repente puede tener un impacto muy importante para Argentina y todo el mundo sí que ha visto el Papa sabe que es argentino. Creo que pone el país en un pie interesante. Nombraste muchas de las grandes figuras del siglo XXI y ya has tenido oportunidad de preguntarles lo que quisiste cara a cara. ¿Quién te falta entrevistar? Al Papa me encantaría entrevistarlo. Ahora sí estaría fascinada con entrevistarlo a él. Y muchos jefes de Estado que aún no han sido elegidos. ¿Cuáles dirías que han sido tus principales aprendizajes como profesional y en el ámbito personal, habiendo tenido la oportunidad de recorrer tantos países, de vivir en diferentes culturas, incluso de trabajar para empresas que tienen filosofías y estilos tan distintos? Te va a parecer aburrido, pero lo que más me ha impactado son las personas que nadie conoce o que no tienen nombres ni apellidos conocidos, que no son famosos. Lo que más me importa a mí es darle voz a los que no lo tienen. Y eso suena como un cliché, pero es verdad. Ese es mi papel. Si yo no puedo hacer eso, no sirve nada. ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Qué dicen tus hijas de la actividad que vos haces? A veces preguntan que por qué no lo dejo, porque eso hace que no pase el tiempo suficiente con ellas. No entienden que tengo que dejar todo tirado. Como por ejemplo el otro día que llegué y me prometí llevar al perro al veterinario porque estaba muy enferma y en vez de eso me levanté, salí corriendo y me puse frente a la catedral para hablar de nuevo Papa. Eso les cuesta. ¿Cuál crees que es el principal aporte que el periodismo realiza para la sociedad y que vos, Lucía Newman, aporta a la actividad que desarrolla? He podido darle voz, he podido hacer periodismo de denuncia y poner en primer plano ante el mundo y ante los gobiernos que no lo saben o se quieren hacer los sordos y los ciegos, situaciones que los ha obligado a hacer algo, a cambiar sus políticas o por lo menos reconocer que hay un problema. Lucía, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias a ti.